Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos al doctor Jorge Valadez. Él nos va a dar el tema de dolor abdominal con un enfoque en el primer nivel de atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a su canal. El día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante. Tal vez lo podríamos ver de una manera sencilla, pero con gran importancia. Vamos a ver el dolor abdominal. ¿Qué podemos ver y qué podemos saber acerca de un dolor abdominal? Primero, frecuencia. ¿Qué frecuencia tiene? Pues podríamos decir que es uno de los padecimientos con mayor frecuencia de los cuales se presentan tanto a la consulta de medicina familiar, a la consulta de medicina general, como a un servicio de urgencias. ¿De qué depende el que nosotros evaluemos? ¿De qué depende el que nosotros sepamos que este padecimiento, eso nos puede impactar dentro del servicio? De una buena valoración, de una buena explicación hacia el paciente y de una buena exploración. ¿Qué debemos saber? Primero, el paciente llega, nos comenta y nos dice, vengo porque tengo dolor abdominal. Primero, ¿es un paciente grave? Tenemos que determinarlo para saber en qué nivel lo vamos a atender, lo vamos a referir o qué vamos a hacer ante ese paciente. Paciente grave, lo primero que hay que hacer es tomarle signos vitales. Eso es algo que nos va a dar un enfoque si el paciente viene bien, viene hipotenso, viene taquicárdico, que son datos que nos pueden condicionar a que este paciente venga en determinado momento grave. ¿Qué otra cosa importante? Tiene un compromiso tanto funcional o vital. El paciente llega, nos damos cuenta simplemente desde el momento en el que va entrando cuál es la actitud de este paciente ante ese dolor y con esto podemos determinarlo. No hay necesidad aún de hacer algún estudio, de hacer alguna otra revisión ni nada, simplemente por el simple hecho de lo que el paciente nos refiere, eso nos puede determinar qué es lo que está pasando y si es necesario quedarlo dentro del consultorio, referirlo a un servicio de urgencias o si estamos dentro de un servicio de urgencias, hacia dónde nos vamos a enfocar. Ok, ¿qué vamos a hacer para tener una valoración acertada? Pues lo mismo que hacemos ante cualquier padecimiento. Lo primero que debemos hacer, a lo mejor en determinado momento, es primero ver antecedentes, una buena exploración, un buen enfoque hacia el dolor. ¿Para qué? Para que nosotros, con esta valoración que tengamos inicial, sabremos si ese paciente debemos, como les dije en un principio, referirlo, nos lo quedamos, le damos tratamiento o requiere de algún estudio de extensión. ¿Ok? Bueno, pasando ya vamos a lo que es el dolor abdominal. Tenemos diferentes tipos de dolor abdominal. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de dolor abdominal estamos o ante qué tipo de dolor abdominal estamos? Pues eso es con los antecedentes y con un buen interrogatorio. Tenemos 3 tipos de dolor abdominal. Uno es el visceral, cuando aquel se debe a situaciones, claro, como el nombre lo dice, a alguna víscera, ya sea hueca, sólida. Tenemos otro tipo de dolor, el cual es parietal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener una buena inspección también para saber, porque el paciente puede llegar, me puede decir que tiene un dolor a nivel abdominal y tal vez deberse a piel, deberse a alguna otra situación que no esté como tal involucrando algún órgano que nos vaya a dar dentro de esto un compromiso tanto funcional o como vital, como ya lo habíamos dicho. Otro más es un dolor referido. Muchas veces el paciente llega, se queja de un dolor abdominal como tal y este dolor no es algo que esté condicionado o que esté dentro de el abdomen, vamos, como tal, sino simplemente es un dolor referido. ¿Qué es un dolor referido? Pues es un paciente que tal vez a lo mejor trae una pleuritis y eso es algo que nos condiciona por el tórax, pero va hacia abdomen, es un dolor a lo mejor en alguna de las articulaciones, es un ejemplo que les podría poner, y esto estar condicionando dolor hacia la parte abdominal y no deberse como tal a un síndrome doloroso abdominal. ¿Qué podemos decir? Vamos, de un síndrome, ahorita que dije una palabra importante, porque muchas veces tendemos a hacer ese tipo de situaciones, el decir un síndrome doloroso abdominal. ¿Qué es un síndrome doloroso abdominal? Pues como todo, es un conjunto de signos y síntomas que nos van a llevar hacia un diagnóstico certero.
¿Por qué? Porque el hablar de un síndrome quiere decir que ya vimos, ya exploramos, ya decidimos y ya tuvimos y ya tenemos en mente cuál va a ser nuestro diagnóstico o nuestra certeza diagnóstica. Dolor abdominal enfoca muchísimas cosas y podemos acercarnos a una y 1000 situaciones. O sea, aquí como tal, creo que lo más importante es, como ya les dije, y lo voy a seguir repitiendo durante toda la plática, porque es algo que no me gustaría que dejen de hacer nunca, es hacer un buen interrogatorio y posterior a esto, en base a ese interrogatorio, nos vamos a acercar hacia una buena exploración enfocada hacia lo que nos dijo ese paciente y posterior a esto podrán pedir lo que ustedes gusten, tomografías, radiografías, laboratorios, no lo sé, infinidad de situaciones, ¿ok? Ya entrando al tema en materia como tal, vemos aquí lo primero que tenemos que hacer en un paciente cuando llega a la consulta, cuando llega al servicio de urgencias. Lo enfoco a las dos cosas. ¿Por qué? Porque en las dos cosas nos puede pasar, nos puede suceder y en los dos lugares se puede evaluar. ¿Por qué? Porque ya se los dije en un principio, esto es algo muy frecuente. Les podría decir que un 50% de la consulta que llega es por dolor abdominal y de aquí podemos determinar qué es lo que está sucediendo con ese paciente, dónde lo vamos a ver, dónde lo vamos a tratar y qué le vamos a hacer. Primero, antecedentes. ¿Qué antecedentes tiene este paciente? Antecedentes, los que a ustedes se les ocurran, los que ustedes mismos crean que son convenientes, deben de preguntarlos para poder enfocarse hacia un diagnóstico. El paciente es diabético, es hipertenso, padece de alguna otra enfermedad crónica, tiroides tal vez. ¿Por qué todo esto ahorita, conforme vamos a ir avanzando en el tema, les voy a ir comentando y diciendo qué es lo que este paciente puede tener o hacia dónde nos podemos enfocar para poder saberlo, ¿no? El paciente, a fin de cuentas, si utilizó alguna otra sustancia, si ese dolor le desencadenó alguna otra situación, ahorita también lo vamos a ver más adelante, qué es lo que esté condicionando ese paciente haya querido venir a nuestra consulta para nosotros darle ese manejo. Primero, semiología. ¿Qué hablamos de la semiología? Creo que, bueno, a lo mejor me lo paso diciendo todo el tema, que es algo muy importante, pero como tal todo es importante para poder llegar a un buen diagnóstico. Dentro de mi semiología tenemos lo que es la localización. El abdomen muchas de las veces, ya dependiendo de la experiencia de ustedes, de la experiencia de cada quien, lo podemos dividir, si ustedes gustan, en cuadrantes, lo podemos dividir en regiones, en 9 regiones, para poder nosotros localizar y poder saber hacia qué me voy a enfocar o hacia qué órgano creo yo que puede ser el que me está dando el problema. Y a veces no tanto orgánico, porque como ya lo vimos, no puede ser parietal, puede ser visceral, cualquier situación. Entonces, desde un principio, la semiología. A ver, usted viene porque le duele el abdomen. Ok, ese dolor, ¿cómo es? ¿En dónde se localiza? ¿Dónde inicia? ¿Por qué inició? Posteriormente, algo también muy importante, no es lo mismo hablar de un dolor crónico, que muchas de las veces, o el mayor porcentaje, se determina que es un dolor a lo mejor que ya ha venido pasando, que ya lo ha tenido ese paciente, y nos hace esto el pensar en situaciones que a lo mejor no pueden ser graves en ese momento. Entonces la cronología también es importante. Es un dolor que inició en agudo, fue súbito o se fue instalando y esto nos fue condicionando que se agravara y que ese paciente dijera, tengo que ir a que me revisen. Otro más, la intensidad, la escala del dolor. ¿Cómo es esto? O sea, es un dolor agudo que lo podemos medir en una escala a lo mejor de 0 a 10. ¿Para qué? Para que el paciente lo vea de una manera mucho más fácil y comentarle, ok, de 0 a 10, ¿cuánto es su dolor? Ese dolor cambia, está ahí, hay algo que lo agrave, ahorita lo voy a ver más adelante. Y vamos con esto nosotros poder determinar qué tanta intensidad. Otra cosa, a lo mejor por un poco de más astucia, por todo lo que ya hemos visto y anterior a esto, podemos ver y saber qué es lo que está pasando. Esa intensidad también me la puede reflejar en ¿qué? En los signos vitales. Un paciente que llega a lo mejor con un dolor
en el cual es muy intenso, me lo puede reflejar. Y esa frecuencia cardíaca, ¿cómo estaría? Bueno, a lo mejor es una frecuencia cardíaca rápida, está taquicárdico. ¿Por qué? Porque el paciente viene angustiado y viene con mucho dolor. Entonces es una manera de irnos dando cuenta e ir conjuntando para saber nosotros y para poder llegar a un diagnóstico y que nosotros mismos más bien podamos esclarecer ese diagnóstico y no nos vayamos ahora sí que con la finta de decir está muy mal, está muy grave, referimos mal y a veces saturamos otros servicios que no debemos, ¿no? Simplemente. Posterior a esto, ok, tenemos localización, tenemos cronología, ya sabemos cada cuándo le está dando o por qué le está dando o con cuánta intensidad le está dando. Y otra es la irradiación. Ese dolor, ¿a dónde se va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a poner un ejemplo. Un paciente que llega con un cólico vesicular, a lo mejor es un paciente que dentro de ese mismo cólico les puede llegar y decirles, es que me dio dolor aquí en la parte de abajo y se me está yendo hacia mi hombro. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas de las referencias de ese dolor nos puede también enfocar hacia un buen diagnóstico. ¿Para qué? Para nosotros no errar y no decir, es que tal vez no se trate de nada o estemos excluyendo algo que en realidad es grave. ¿Ok? Bien, entonces, semiología, como decimos, nunca borrarlo de la mente. Localización, cronología, que es el tiempo en el cual está presentando ese dolor y cuánto le ha durado, por qué le ha durado, si ha cambiado, si no ha cambiado, si ese dolor está intensificándose, si ha disminuido, qué intensidad tiene, ya lo dije, y la irradiación. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde está situado? Ahí se queda, ahí se va. Todo eso es muy importante para nosotros. Ok. Posteriormente, ya que vimos esto, ya que sabemos qué antecedentes tiene ese paciente, ya llevamos aquí en mente nosotros un diagnóstico en mente para el cual nos vamos a enfocar. Ahora sí nos vamos hacia lo que son síntomas acompañantes. ¿Qué síntomas acompañantes? Son aquellos que está presentando ese paciente y que le están condicionando tal vez eso, el dolor abdominal o el dolor abdominal como tal está condicionando ese síntoma acompañante. ¿Cuáles pueden ser? Les puedo decir infinidad de ellos: náusea, vómito, diarrea, el que esté distendido, el que el paciente les diga es que me siento abotagado, que son palabras de los pacientes. ¿Qué otro síntoma acompañante? Diaforesis, sudoración profusa, taquicardia. Todo esto es de suma importancia para nosotros poder determinar y para poder enfocarnos posteriormente a lo que va a ser una buena exploración física para poder determinar qué diagnóstico le vamos a dar y a dónde vamos a dirigir ese paciente. Dentro de estos mismos síntomas acompañantes va a haber factores que incrementen o disminuyan. ¿Cómo lo vamos a saber esto? Preguntándoselo al paciente. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir y creo que es algo de suma importancia. Todo paciente que sea y que esté bien interrogado y que tengamos unos antecedentes de los cuales estén bien enfocados, nos van a llevar a un buen diagnóstico. Nuestra exploración física, nuestros estudios de laboratorio, nuestros estudios de gabinete, ya son situaciones que nos van a dar a nosotros la certeza de lo que ya tenemos en mente. Entonces, ¿cuáles son los factores con los cuales ese paciente me dice que ese dolor abdominal incrementa o ese factor, ese síntoma le ayuda a disminuirlo? El factor, un paciente que llega con un dolor por una gastritis, tal vez les puede decir que come y se le quita. Eso es algo importante, que nos haga pensar en que esa mucosa tal vez está sufriendo en el estómago. Otro factor a lo mejor es un paciente que está muy distendido, que tiene mucho gas, que viene porque está con la panza muy grandota, como lo dicen ellos. ¿Y qué pasa? Ese paciente a lo mejor les dice es que, fíjese que yo me echo un gas y con eso me descansa. Entonces todo eso es importante para nosotros podernos imaginar y no pensar más allá y no agravar la situación de ese paciente. Ok, ya que tenemos todo esto, que es
el conjunto de todas las situaciones sin antes de esto haber tocado a nuestro paciente, y que es, a lo mejor les podría decir yo, un 80% de la ganancia de lo que va a ser un buen diagnóstico, pasamos ahora sí a lo que es la exploración física. ¿Qué es la exploración física? Pues vamos, ya aquí esta se compone de 4 situaciones en las cuales está la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. ¿Qué diferencia hay entre todos aquellos otros órganos, sistemas en los cuales va a cambiar nuestra exploración física? Pues el abdomen es muy diferente, y todos ustedes deben de saberlo. ¿Qué pasa aquí? Un paciente que llega con un dolor abdominal posteriormente a haberlo ya interrogado, saber sus antecedentes y todo, pues nos vamos a basar en lo que es la inspección. Primero, el paciente cómo llega, qué es lo que queja, qué es lo que le aqueja a ese paciente. Llega, se sienta, puede estar en cierta posición, tiene cierta actitud ante el dolor. Eso es muy importante, que ustedes lo vean. ¿Tiene una facies antiálgica o qué está pasando? Vamos, eso es lo primero, es esa actitud. Aquí todavía no llego a inspeccionar como tal el abdomen. ¿Por qué? Aquí ya cambiamos, y como decimos, ¿qué cambiamos? Inspección, a lo mejor desde que acostamos al paciente y lo vamos a valorar, lo vamos a revisar, estamos inspeccionando. ¿Qué? Todo. Primero, pues estamos viendo el abdomen, cómo está la piel, está marmórea, hay algún otro síntoma, está hiperémica. ¿Qué pudo haber pasado con ese paciente? Si a lo mejor les digo que hay un trauma, puede estar con hiperemia, puede haber alguna lesión, puede haber alguna herida, vamos, hasta una herida, porque hay pacientes que pueden llegar, a lo mejor decirnos, es que no sé qué me pasó, y al momento que estamos inspeccionando, ver que hay alguna herida o que hay alguna situación que está agravando. Otra que vamos, y lo dijimos en un principio, un paciente que descubrimos el abdomen y viene y me dice, es que vengo porque me arde mucho el abdomen, y yo ya desde un principio, como me dijo que me ardía, estoy pensando en una gastritis, y agarro y le descubro el abdomen y veo que tiene vesículas. Pues tal vez ese ardor no es por una gastritis, tal vez ese ardor me viene, ¿por qué? Porque es un dolor referido, o es un dolor que está en la piel del paciente, le está condicionando ardor, le está condicionando mucho dolor, y simplemente está tratándose de un herpes zóster. Es un ejemplo que podría dar. Entonces, aquí como vemos, la inspección también es algo muy importante. Y aquí sí viene el cambio de lo que es en todos los otros órganos, que sería palpación, auscultación y percusión. ¿Aquí qué vamos a hacer? Quitamos de aquí. Entonces, esto lo podríamos hacer en primer lugar, ¿ok? Primer lugar, podemos inspeccionar. ¿Por qué? Porque eso no me va a modificar absolutamente nada. Posterior a la inspección, lo que vamos a hacer es auscultación. ¿Por qué auscultación? ¿Por qué voy a cambiar mi método y mi modo de revisar un paciente si siempre me lo enseñaron que así era? Bueno, vamos, nosotros debemos de primero auscultar un paciente, utilizar nuestro estetoscopio. ¿Por qué? Porque ese paciente, lo que voy a tratar de escuchar es que si hay algún ruido anormal dentro del abdomen, y dentro de ese ruido anormal que pueda haber dentro del abdomen, lo puedo modificar al momento que yo comienzo a palpar. Algo principal, algo de lo cual es esto, son los ruidos peristálticos. Si yo agarro, llego a un paciente, lo reviso, lo palpo, lo percuto, sin antes auscultarlo, modifico los ruidos peristálticos. ¿Cuántos son los ruidos peristálticos? Podríamos decirlo así ahorita, de 8 a 12 por minuto. Si vemos que todos estos están bien, se escucha bien, entonces ya podemos proceder a lo que es la valoración abdominal. Entonces auscultamos con nuestro estetoscopio, revisamos cuál es la mejor manera para revisar un abdomen. Ya lo dijimos y lo voy a seguir repitiendo. Primero inspecciono, posterior ausculto. ¿Cómo ausculto? El estetoscopio lo puedo iniciar en donde yo lo crea conveniente, pero siempre debe de ser alejado a la zona de donde ese paciente me refiere el dolor. Entonces, yo voy a auscultar un paciente. Como ya les dije, ustedes mismos lo pueden hacer. Una de las mejores maneras y de las que a mí se me hace mucho más fácil,
podemos dividir el abdomen en cuadrantes. El cuadrante en el cual a lo mejor el paciente llega y me refiere el dolor es en el cuadrante superior derecho. Entonces me voy primero por la parte de abajo, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante superior izquierdo, y posteriormente me acerco hacia el lugar en donde el paciente me refiere el dolor. Esa es una. Otra, podemos dividirlo en 9 regiones, que la cual creo todos ya deben saberlo. 9 regiones, nuestro abdomen, como si pintáramos un gato. Todos sabemos la parte de arriba: epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. ¿Qué tan importante sería para nosotros dividir de esta forma nuestro abdomen? Creo que es la más conveniente, no tanto en cuadrantes. A mí nunca me gustan cuadrantes, me gusta más hacerlo así. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de estas zonas, de estas regiones, tenemos un órgano vital que nos puede hacer y nos puede hacer pensar en patologías o en situaciones que nos están condicionando el dolor, y de ahí podemos a lo mejor hasta determinar en cierto momento la gravedad de ese paciente. En epigastrio, ¿qué les puedo decir? Tal vez podríamos hablar de una gastritis, podríamos hasta hablar de un infarto agudo al miocardio, pero son situaciones que vamos a determinar y que vamos a ver y que vamos a tratar de pensar en ello en base a nuestros antecedentes y en base a nuestro interrogatorio, que es muy importante. Entonces, epigastrio, una gastritis. Mesogastrio, podemos hablar también de una gastritis, de una colitis, podríamos hablar de una enfermedad pancreática que nos esté condicionando. Hipogastrio, pues ¿qué hay ahí? Pues vejiga, en mujeres útero, que nos esté condicionando una patología, que haya dolor abdominal. Fosa ilíaca derecha, la clásica que todos sabemos, a la cual nos vamos y nos enfocamos cuando hay dolor abdominal. Primero voy a buscar a ver si no hay una apendicitis, ¿no? Ok, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, en un paciente a lo mejor joven. Si ustedes se dan cuenta de todo lo que les estoy comentando, ahorita, como les digo aquí, fosa ilíaca derecha, a lo mejor una apendicitis no me va a decir es que joven, anciano, no. Simplemente el sexo, los antecedentes, el interrogatorio me va a llevar a esto. Fosa ilíaca izquierda, como se los digo, en un paciente joven, a lo mejor le palpo, me dice que le duele mucho, puedo pensar en una simple colitis. Pero no, cuidado, es un paciente senil, es un paciente de 88 años, el cual ya me ha presentado. Entonces ahí me tiene que hacer pensar y tengo que enfocarme y ver si no trae a lo mejor una diverticulitis. Es algo muy diferente que voy a sacar en base a mi interrogatorio y a mis antecedentes. Hipocondrio derecho, ¿qué pensamos todos? ¿Qué hay ahí? Pues un organote que se llama hígado, y ese hígado puede condicionar dolor. ¿Qué hay ahí? Vesícula. ¿Qué puede ser? Una colecistitis, un cólico vesicular que me esté condicionando que ese paciente venga porque tiene mucho dolor. ¿Qué voy a interrogar en ese momento? Todo. O sea, yo ya cuando agarré, es muy válido los antecedentes y el interrogatorio. Es muy válido que yo me enfoque y que los vuelva a hacer o lo vuelva a preguntar si en mí tengo una duda. Si yo ya, posterior a esto, que ya hice, ya ausculté, y a lo mejor ya palpé, puedo regresarme y ahora sí, intencionadamente, si yo ya busqué, a lo mejor el paciente me dijo 1 y 1000 cosas, las cuales no me hacen pensar en el diagnóstico en el cual me está resultando de lo que fue mi exploración. Entonces ahí es muy válido que yo me acerque y que le diga, ok, oiga, pero ese tipo de alimento que usted comió, ¿por qué puede ser? ¿Porque comió huevo? ¿Comió alguna otra situación? ¿Por qué? Porque estoy pensando a lo mejor ahorita que estoy en hipocondrio derecho, en una vesícula, y eso todavía me abre el panorama y me hace pensar y me hace ser más certero en mi diagnóstico. Entonces, hipocondrio derecho, como les digo, pues vesícula, ¿no? Hipocondrio izquierdo, pues a lo mejor podríamos pensar en vaso, a lo mejor puede ser un dolor irradiado también del mismo riñón de ese mismo lado, que al igual como lo están, y lo más claro, las fosas ilíacas. Fosas ilíacas, los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo.
¿Qué podemos pensar en los flancos? A lo mejor no hay mucho, hay víscera hueca, podemos pensar en colitis en las dos y posteriormente en la parte posterior del abdomen, hacer una palpación bimanual y pensar en riñón, ¿no? Un riñón, un cólico renal, que todo esto también va a depender, como ya les dije y lo vuelvo a repetir, y creo que es una de las mejores maneras para aprenderlo, es hacer un buen interrogatorio y unos buenos antecedentes. Ok, entonces como les digo, un paciente que llega y me dice, ok, yo tengo dolor en hipocondrio derecho y aquí estoy pensando en que tiene su vesícula y eso me está condicionando un cólico, pues entonces ¿cómo voy a iniciar mi auscultación? Inicio desde fosa ilíaca, desde flanco derecho, me voy hacia acá, me voy hacia acá, me voy hacia acá, hacia acá, hacia acá, termino el mesogastrio y posteriormente hacia hipocondrio derecho, que es el último que voy a tocar y a palpar para evitar modificar. Bien, ya que auscultamos, nos vamos a lo que es la palpación. ¿Qué nos va a interesar en un paciente en el cual vamos a palpar? ¿Qué es lo que queremos tocar? Nosotros en mente ya tenemos, en base a la anatomía que ya sabemos dónde hay órganos huecos, dónde hay órganos sólidos, qué podemos palpar, qué no debemos palpar. Y esta nos va a dar el que no haya masas abdominales, el que no haya situaciones, el que no sea un abdomen rígido. ¿Qué podemos pensar? A lo mejor nosotros llegamos, tocamos abdomen y lo encontramos durísimo ese abdomen. Y aquí hay dos situaciones. A lo mejor es un paciente que hace mucho ejercicio, ustedes lo palpan y me dicen, es un abdomen en madera. Pues no, ya hicimos un buen interrogatorio, unos buenos antecedentes y ese paciente regularmente su abdomen así es. Entonces, si es un paciente a lo mejor senil y le encuentran con un abdomen en madera, en tabla, como le llaman, pues cuidado, porque ese es un paciente que a lo mejor trae un abdomen agudo y ese ya no es para nosotros. Hay que referirlo, o si estamos dentro de ese mismo servicio y nosotros podemos solucionar, nos tenemos que ir más allá para poder saber qué está pasando. Entonces, palpamos el que no haya masas, el que no haya situaciones. Igual, de la misma manera, podemos ir palpando desde la lejanía de nuestro lugar o de nuestro sitio en donde refieren el dolor, nos vamos de la lejanía y nos vamos acercando hacia donde está el dolor. ¿Para qué? Para saber si en realidad ese es el sitio o la localización exacta que está presentando ese paciente y que ahí tiene ese dolor. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente viene y me dice, vengo porque me duele la boca del estómago y al momento que yo lo palpo, veo que hay muchísimo más dolor en la fosa ilíaca derecha. Pero a él le duele el epigastrio. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y ya lo dijimos con anterioridad, es un dolor referido. Es un dolor referido, él lo siente así, él me lo refiere así, pero como tal, su localización no es la que él me comenta. Es lo que yo estoy encontrando y ahí me empiezo otra vez nuevamente, vuelvo a repetir, vuelvo a ver antecedentes, vuelvo a ver, le vuelvo a preguntar, enfocándome al padecimiento del cual yo ya estoy pensando. ¿Por qué? Porque sabemos, es otro ejemplo que les puedo poner, la apendicitis. Una apendicitis a lo mejor es un dolor que inicia en epigastrio. Es un dolor que empieza en epigastrio, posteriormente se puede localizar periumbilical y periumbilical se empieza a localizar y se llega a instalar a la fosa ilíaca derecha. Entonces también de qué va a depender esto, nuestro diagnóstico y que sea certero, pues el tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque un paciente a lo mejor me llega en las etapas tempranas que tiene un índice para dolor muy bajito y empieza con dolor y él pide que lo vean, que lo atiendan, entonces se va a ver esto simplemente a epigastrio, veo que no hay dolor, palpo intencionadamente fosa ilíaca derecha, veo que hay mucho dolor y ya busco síntomas o signos que sean patognomónicos para el padecimiento que él me está refiriendo. Entonces, ok, palpación. Posterior a esto, percutimos. ¿Qué voy a hacer con percutir? De la misma manera, les vuelvo a repetir, sabemos cuáles son nuestros órganos sólidos, nuestros órganos huecos, y eso es lo que vamos a buscar, el timpanismo o el mate dentro del abdomen. En un lugar, en una situación, si yo agarro y estoy palpando, y ya posterior a que palpo, ahí siento algo raro, siento una masa, entonces me voy a mi percusión para poder determinar qué tipo de masa es tal vez, que a lo mejor con exactitud no lo voy a saber y para eso están los estudios complementarios, pues me voy a lo que es la percusión. Empiezo a percutir, si yo agarro y me vuelvo a meter al mismo ejemplo, si gustan, a la fosa ilíaca derecha. Me voy, palpo,
siento que hay alguna masa tal vez, me hace pensar un y mil cosas, en tumoraciones, me hace pensar en un apéndice que ya puede estar complicada y que pueda tener un plastrón, que eso me hace sentir una masa, entonces lo voy a conjuntar con la percusión. Voy a agarrar, voy a percutir. Si yo percuto y veo que ahí hay mate en un lugar en donde no debe de haber una percusión mate, pues entonces me puedo decir, a lo mejor hay una colección en esa zona y eso me puede estar condicionando el cambio de ese ruido, ¿no? Al igual, en hipocondrio derecho, para nosotros poder delimitar el tamaño, la forma de nuestro hígado, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero palpamos, posteriormente percutimos para poder determinar el nivel y el tamaño que tiene ese hígado. Es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que debajo de la última costilla, pues debe ser timpánico, no tiene por qué ser mate. Si está mate, quiere decir que ese hígado se está saliendo de su lugar y está crecido. ¿Ok? Ok, bueno. Posteriormente, ya que percutimos, ya que auscultamos y todo, ahora sí determinamos en ese momento, nos empezamos a enfocar y empezamos a pensar más allá de, el paciente vino por esto, me dijo que tiene esto, y eso nos va a condicionar. Hay que tener mucho cuidado, no todo dolor abdominal es algo que condicione dentro del mismo abdomen. Voy a poner un ejemplo muy, tal vez, a lo mejor para mí se me hace común, a lo mejor para ustedes no, pero vamos, un paciente que llega, a lo mejor un paciente que está debutando con una diabetes, es un paciente que llega, tiene una cetoacidosis diabética, pero él no me refiere absolutamente ningún síntoma de diabetes o que me enfoque hacia pensar en una diabetes. Él llega porque le duele el abdomen. ¿Qué pasa con ese abdomen? Pues es un abdomen que tenemos que tener mucho cuidado porque es un abdomen que está condicionando dolor por una causa metabólica que posteriormente, otra vez, posterior a nuestros antecedentes, posterior a nuestro interrogatorio bien enfocado, nos va a comentar y nos va a hacer pensar en que ese dolor no está condicionado por algo visceral, por algo que esté dentro del abdomen, sino simplemente es una causa metabólica la cual nos está causando. ¿Qué podemos pensar en abdomen? Pues hay muchísimas patologías, podríamos decir una y mil. ¿Cómo voy a llegar a un buen diagnóstico? Ya les dije, interrogando y haciendo, vesícula, gastritis, una enfermedad del vaso, colon, riñones, páncreas aquí también, fosa ilíaca derecha, a lo mejor una simple y vulgar colitis, una apendicitis que ya amerita un manejo quirúrgico, una infección de vías urinarias, en la fosa ilíaca izquierda a lo mejor también una infección de vías urinarias porque ahí tenemos puntos ureterales, tenemos pues por ahí baja, vamos, el uretero y nos puede condicionar irritación. En hipocondrio, pensando en mujeres, pues a lo mejor una endometritis, una infección en útero, bueno, infinidad de cosas. O sea, ya vamos, ya en base a lo que es el meterme a cada uno de los padecimientos sería esto alargarlo y nunca terminarlo. Pero vamos, aquí algo que yo quiero que quede muy claro y que quiero que todos ustedes tengan en mente siempre, es que paciente que llega con un dolor abdominal, tanto a la consulta como al servicio de urgencias, tiene que ser bien valorado, bien catalogado y con un buen interrogatorio para nosotros poder saber qué sigue, qué le vamos a dar, qué vamos a evitar con este paciente, que no lo vayamos a involucrar a que llegue a algo más grave y esto nos condicione, que a lo mejor termine en una situación que se pudo haber remediado desde antes y que pudimos haber sabido desde antes qué es lo que le pasó, qué es lo que le condicionó y con esto, pues a lo mejor darle un aliento y que el paciente se vaya contento y que les diga, ok, aquí a fin de cuentas en el que más confían, en el que más sabe, somos nosotros. El paciente viene a que nosotros le ayudemos, a que nosotros le digamos qué es lo que está pasando y si nosotros en determinado momento le decimos que algo está grave, el paciente se va a ir estresado porque sabe que hay algo grave o no se va a ir y va a estar pensando en que tiene algo grave y eso se va a solucionar de una manera muy diferente. O si simplemente le decimos no tiene nada, de la misma manera el paciente se puede ir confiado y decir no tengo nada y posteriormente regresar casi muriéndose ese paciente. Bien, continuando con lo que es dolor abdominal,
Ya que vimos, vamos, y que todos nos enfocamos en lo que son antecedentes, ya les dije que eso no se debe de olvidar, la exploración, todo acorde. Algo importante que se me olvidó mencionarles y que veo que es de suma importancia: paciente que se valora posterior a auscultación, palpación y todo, hacer tactos. Tactos, ahora sí como dicen, por todos los orificios, tacto rectal, tacto vaginal. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar también una idea de qué padecimiento es el que trae nuestro paciente para podernos enfocar y poder pedir y llegar a lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no olvidar, por favor, tacto rectal, tacto vaginal. En tacto rectal a lo mejor un fecaloma, el que esté llena el ámpula de materia fecal, eso nos puede condicionar distensión y dolor abdominal. Entonces un tacto rectal para ver si hay sangrado, si no vemos alguna masa que no logramos palpar a la palpación en abdomen. Entonces todo esto es importante y no debemos de obviarlo y debemos de aportarlo o tenerlo en cuenta para nuestra exploración. Ok, posterior a esto, ya que tenemos nosotros en mente nuestro diagnóstico, nuestra presunción diagnóstica más bien, porque a lo mejor todavía no podemos llegar y vamos a requerir de ciertas otras cosas para poder llegar a esto, entonces nos vamos a lo que son los estudios complementarios. Ahora sí, ahí viene lo bueno. No es válido agarrar y decir, le voy a pedir de todo a ver qué tiene. Siempre tenemos que tener un enfoque, tenemos que tener cierta idea para saber qué vamos a pedir. Es lo mismo que les puedo decir a lo mejor de radiografías. No puedo agarrar y decir una radiografía de cráneo a pies para ver qué le encuentro y ahora sí les digo qué tiene. Eso no es válido. Lo mismo pasa aquí en dolor abdominal. Me enfoco, veo y en base a eso solicito. ¿Para qué? Para que me dé mi certeza diagnóstica de la presunción que yo tuve ante esto. ¿Cuáles van a ser nuestros estudios complementarios? Pues fácil. A lo mejor podríamos decirlo, los básicos primero, de primera instancia, una biometría. ¿Qué pasa con una biometría hemática? ¿Qué es lo que espero encontrar en una biometría hemática? Pues vamos, leucocitos es algo de lo más importante. ¿Por qué? Porque los leucocitos me van a demostrar qué pasa con ese paciente si trae una respuesta inflamatoria al verse elevados. ¿Cuál es la cifra normal? A lo mejor así lo vamos a decir como cultura general, porque eso todo el mundo debemos saberlo, y si no, para facilidad en nuestros estudios, ahí muchas veces vienen los rangos normales, de 5,000, 6,000 a 10,000, hasta 11,000, algunos laboratorios lo mencionan, puede ser normal. Elevando esta cifra, pasando por arriba de esta cifra, estamos hablando de una leucocitosis, que esto nos puede estar condicionando y nos puede poner un punto rojo y una alerta para saber que este paciente a lo mejor se está complicando. Si este paciente a lo mejor se está complicando y yo veo esto, ahí ya hay otros parámetros los cuales yo debo de valorar y ver, como son a lo mejor neutrófilos. ¿Para qué? Pues para pensar en aquellas que sean infecciosas, que sean virales, el número de linfocitos, el número de plaquetas también es muy importante, el ver la hemoglobina que se mantenga, que esté dentro de rangos normales, para no pensar más allá en un sangrado abdominal que me esté condicionando que esa hemoglobina esté bajando. Posterior a esto, una química sanguínea. A lo mejor me van a decir, ¿química sanguínea? ¿Y eso para qué? ¿Para qué lo quiero? Pues una química sanguínea es muy importante. ¿Por qué? Porque ya vimos y ya determinamos dentro de la misma plática que el dolor abdominal no está causado simplemente a veces por cuestiones viscerales, por cuestiones de otro índole, sino que a veces también son metabólicas. Llega un paciente con dolor abdominal, yo lo valoro, lo exploro, yo digo, bueno, pero ¿qué tiene y qué pasa si no le veo nada? Pues ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Le tomo una química sanguínea. Esa química sanguínea me determina al momento que me dan resultados que tiene una hiperglucemia, y el paciente me resulta que jamás me dijo que era diabético, jamás me dijo que tenía alguna otra situación y resulta que está hiperglucémico. ¿Qué pasa con esa hipoglucemia? Pues hay que empezar a pensar en un dolor abdominal por una probable cetoacidosis. Si yo me voy hacia una cetoacidosis, eso ya me está condicionando a pedir otro tipo de estudios. Ya no nada más me voy a quedar en una biometría, en una química. Si está alta, entonces lo más seguro es que sea cetoacidosis. Ok, ya estoy pensando en cetoacidosis, me quiero ir hacia una causa metabólica, entonces solicito una gasometría para poder determinar y para poder corroborar mi diagnóstico y con esto poderme ayudar. ¿Ok? Bueno,
ya viendo esto, nuestra química, otra, electrolitos séricos. ¿Qué pasa con los electrolitos séricos? Alguna otra cuestión también metabólica, lo podríamos decir, a lo mejor un paciente que utiliza diuréticos porque es diabético, porque es renal, y esto le condiciona que baje su potasio o que el potasio se eleve, también puede condicionar un dolor abdominal, y esto puede estar siendo la causa de nuestro dolor abdominal del paciente. Tiempos, ¿por qué tiene un asterisco tiempos? No a todos los pacientes con dolor abdominal le voy a pedir tiempos de coagulación. Un paciente en el cual yo determino y ya vi y ya revisé, ya ausculté y ya vi que es un problema que probablemente, potencialmente es quirúrgico, le pido tiempos de coagulación. Si aquel padecimiento en el cual estoy viendo y estoy tratando, siento que puede ser en base a mis tiempos, ¿por qué? Porque puede ser que sea un paciente que trae dolor abdominal y esté pensando en un problema vascular en el cual tiene una trombosis mesentérica. Pues a lo mejor es un paciente que va a ser potencialmente quirúrgico, o simplemente quiero saber qué es lo que está pasando y por qué le está generando ese problema. Pero vamos, esto lo dejamos así porque no todo paciente le voy a pedir tiempos de coagulación. Al igual, la gasometría sí es algo importante cuando estamos ante un dolor abdominal agudo y que estamos pensando en un paciente que tiene o puede tener alguna complicación, es muy importante. No nada más se vayan a quedar en mente con que es diabético y ya se lo voy a pedir para ver si es cetoacidosis. No, esto no es nada más así. Ok, hay algo importante a lo mejor que me vine durante toda la plática. Hay 3 situaciones, 3 causas importantes, muy importantes, por las cuales duele el abdomen. ¿Cuáles son? Dentro de esto mismo, y ahorita vamos a pasar a una siguiente diapositiva en la cual les voy a mostrar. Una es por distensión, cuando se estira el músculo en una víscera hueca y todo, eso puede condicionar dolor. Otra es por torsión, que esa misma torsión va a generar que no llegue el aporte de oxígeno hacia los órganos y condicione dolor. Y otra es la isquemia o necrosis, a fin de cuentas, ya cuando estamos en una etapa mucho más avanzada. Ahorita lo vamos a explicar. Posterior a esto, aquí dice electrocardiograma. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Y electrocardiograma ahora para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Porque puede ser un paciente en el cual está condicionando un dolor torácico, es diabético y su dolor nunca va a ser referido a nivel torácico. Es un paciente que llega, que es diabético y les llega diciendo, tengo muchísimo dolor, doctor, en epigastrio. Lo exploramos, lo vemos, interrogamos y no encontramos nada abdominal. Le tomamos un electrocardiograma, ¡oh sorpresa! ¿Qué tenemos? Supradesniveles, cosas que ahorita no vamos a ver porque no es el tema, pero es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Y no tampoco quiere decir que solo al paciente diabético le vamos a hacer un electrocardiograma. Simplemente hay que hacerlo como rutina y al igual si son pacientes mayores de 60 años en los cuales tienen cierto riesgo cardiovascular de tener alguna infección, algún proceso de dolor torácico o de alguna situación, tenemos que saberlo y en determinado momento también tenemos que tener en mente y siempre ir un paso adelante de todos, que si es un padecimiento en el cual puede ser potencialmente quirúrgico, nos lo va a tener que valorar un cardiólogo. ¿Para qué? Para poder nosotros referirlo y que sea intervenido quirúrgicamente. Entonces, siempre debemos descartar procesos isquémicos o algún infarto que esté condicionando un dolor referido hacia el abdomen. ¿Ok? Después del electrocardiograma, ¿qué sigue? Algo también sumamente importante. Creo que a nada le puedo restar importancia. ¿Por qué? Porque todo es en base y se va conjuntando y me va dando mi presunción diagnóstica que sea certera y que en determinado momento se pueda determinar el tipo de tratamiento al cual voy a llegar. ¿Qué voy a hacer en gabinete? Lo primerititito, una rayos X simples de abdomen. ¿Qué voy a ver en los rayos X simples de abdomen? Pues hay muchos signos patognomónicos en base a cada padecimiento. Pero vamos, en una R simple de abdomen, ¿qué podríamos decir? Pues que haya una buena distribución de aire, que no haya niveles hidroaéreos, que podamos ver el psoas, que es el músculo que tenemos, que podamos ver que haya aire en ámpula fecal. ¿Para qué? Para saber si está
la buena distribución de aire nos está condicionando que ese paciente está funcionando su tránsito como debe de ser. El tránsito intestinal está adecuado. Si no hay materia fecal que nos esté condicionando alguna obstrucción, hilios ahí puede haber de muchos que nos pueden condicionar dolor. Puede haber hilios mecánicos, igual ya lo dije, metabólicos. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, poco a poco vamos conjuntando y vamos sabiendo y vamos llegando a nuestro diagnóstico certero, poco a poco por pasos y sin irnos corriendo y en determinado momento determinar o decir, este paciente lo refiero, lo mando, lo envío, me deshago, no lo tengo y lo mando a ver qué me dicen que tiene. No, simplemente yo con algo en la mano les puedo decir, este paciente tiene esto y lo determino y lo envío a quien debe de ser, cirugía, cardiología, endocrinología, dependiendo qué fue lo que me condicionó ese dolor. Ok, entonces rayos X simple de abdomen. Posterior a este, tele de tórax. ¿Tele de tórax para qué? Pues es un paciente que a lo mejor estamos pensando en que tiene un problema torácico y queremos saber si en realidad vemos alguna otra situación. No, aquí también una tele de tórax nos puede servir para ver si hay aire subdiafragmático en el cual podemos estar pensando en alguna úlcera que se perforó, que liberó aire dentro del abdomen y esto está condicionando el dolor. Entonces es de suma importancia tener una tele de tórax. Al igual me puedo regresar y puedo ver y puedo adelantarme un paso más allá de cualquiera y decirles esa tele de tórax me va a servir también para un paciente senil para poderlo valorar por medio de cardiología si es que va a requerir una intervención quirúrgica. Y otra, pues el ver que no haya a lo mejor una presencia de alguna hernia abdominal que se esté yendo a través de los orificios naturales que tenemos en el diafragma y esté condicionando también dolor abdominal, una hernia hiatal. Hay varios tipos de hernias, como les dije, a lo mejor el líquido libre por debajo del diafragma. Todo esto nos va a condicionar y nos va a pedir y nos va a hacer pensar y llegar al diagnóstico certero. Ok, tenemos una tele de tórax. Posterior a esto, ya nos vamos a estudios más específicos, más especializados, más localizados, que no deben de ser estudios en los cuales digamos, lo voy a pedir para que me diga qué tiene porque no lo sé. Eso no es válido. Si ya hicieron un buen interrogatorio, si ya vieron sus antecedentes, si ya hicieron una buena exploración física, se supone que ese diagnóstico ya está en sus manos. Si ya está en sus manos, me voy ¿para qué? Para confirmar, para poder saber qué está pasando. Le pido un ultrasonido enfocado a la zona, a la localización en la cual yo estoy pensando, qué es lo que voy a querer, qué es lo que voy a buscar. Un ultrasonido puede ser un ultrasonido de hígado y vías biliares, pensando en una vesícula, un ultrasonido a lo mejor en fosas ilíacas, enfocado a apéndice para ver si hay líquido libre. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que a lo mejor lo tiene. Un ultrasonido ginecológico para determinar y poder borrar a través de lo que es un dolor abdominal en la región de hipogastrio, un ultrasonido renal en el cual podemos ver que si es un cólico renal, si el riñón está crecido. Entonces vamos, siempre, ya que lleguemos hacia este nivel, es porque casi ya tenemos en mano un diagnóstico certero en el cual se los voy a corroborar y con el cual les voy a decir, mire, yo pienso en esto, le hice esto y sí lo tiene, ¿ok? Ya posteriormente, si vemos que nada de esto, a lo mejor o en determinado momento nos fue ayudando y nos fue enfocando hacia lo que es y a lo que podemos ver, y no estoy concluyente y digo, híjole, algo está pasando aquí, entonces me voy hacia lo que es una tomografía simple o con contraste. No les puedo decir ahorita, sí la voy a pedir simple y con contraste en ese momento, pero simplemente vamos a saber y vamos a pedirla, ¿para qué? Para tener ya nuestra certeza diagnóstica. ¿Por qué? Porque son estudios ya mucho más fidedignos, mucho más, que deben de tener un estándar de oro. Sabemos qué es el estándar de oro. Son estudios que nosotros solicitamos o que debemos solicitar porque ese es el estudio que nos va a dar la certeza diagnóstica. A lo mejor no quiere decir que yo por pasos tenga que irme desde aquí así. A lo mejor en los primeros, como son los básicos, una biometría, un electrocardiograma, un gabinete que es una RX de abdomen, no lo podemos obviar. Pero de aquí hacia abajo sí. A lo mejor no quiere decir que primero le voy a hacer un ultrasonido y después una tomografía. Si yo sé que mi estándar de oro es la tomografía y es la que me va a dar el diagnóstico y la certeza diagnóstica, pues no hago un ultrasonido y me voy a la tomografía. Si sé que la tomografía a lo mejor no, que no lo puse aquí, me voy muchísimo más allá
y a lo mejor puedo llegar hacia lo que es ya una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque es lo que me va a determinar, porque a lo mejor es un padecimiento vascular en el cual es tan pequeña la zona que no me logra demostrar por medio de una tomografía qué está pasando, pues lo voy a solicitar. Pero todo eso ya va a ser en base a lo que ya exploré, ya decidí, ya tuve un antecedente, y eso es lo que me va a decir, estás en lo correcto. Si no, mejor no. Mejor no me voy más allá, no pido más allá, y me enfoco a lo que ya tengo en mano. Ok, ya viendo vamos todo esto, ya teniendo en mano nuestros diagnósticos, sabiendo que somos unos expertos ya en dolor abdominal, posterior a esto ya podemos pensar una y mil cosas de las cuales ya descarté, ya vi, ya excluí, ya dije, esto no lo es, esto no lo voy a pedir, esto no lo voy a hacer, esta es mi certeza y esto se le paso la batuta a quien le corresponda. ¿Cuáles son las causas? Ahora vamos a ver ya nada más simplemente cuáles son las causas principales que me pueden condicionar dolor abdominal y las cuales debo poner especial atención. Como les dije en un principio, un paciente en el cual llega y a lo mejor está inestable, sus signos vitales que llegó y estaban baja su tensión arterial, su frecuencia cardíaca está muy elevada, pues son pacientes que no nos debemos de quedar en consultorio. Y si estamos en el servicio de urgencias, actuar de una manera pronta, rápida, para evitar su complicación y evitar que este paciente llegue a fallecer. Posterior a esto, como les digo, vamos a ver ya cuáles son las principales causas como tal de dolor abdominal o por las cuales el paciente llega y solicita una atención de urgencias o una atención en tu consultorio, ya sea particular, institucional, donde sea. Es exactamente lo mismo, el abordaje no cambia, el abordaje es exactamente el mismo y debemos de actuar con la misma suspicacia y con la misma entereza de decir voy a llegar a un diagnóstico y lo voy a referir de una manera adecuada a donde tiene que estar ese paciente. ¿Cuáles son las principales causas entonces? Pues un paciente que llega con dolor abdominal, lo primero, un colon irritable tal vez, que no tenemos ningún problema, podemos darle un manejo, podemos egresarlo, a lo mejor hasta en determinado momento. Si tenemos una buena exploración, un buen antecedente, que nos enfoque por completo y vemos que no hay ningún dato de irritación peritoneal. ¿Cuáles son los datos de irritación peritoneal? Vamos, ahora ya metiéndome en esto. Un paciente que llega con un abdomen en madera, un paciente que llega, lo palpan, sueltan el rebote positivo, o situaciones o signos patognomónicos de patologías quirúrgicas o complicadas de abdomen, pues esos definitivamente los referimos. Si no, colon irritable, como les digo. Otra, pues causas, gastroenteritis, es muy común, eso nos lo va a dar nuestro interrogatorio, paciente que llega con náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, nos vamos hacia una gastroenteritis. Otra de las cuales les dije, las causas por las cuales duele el abdomen, distensión. Otra es oclusión, que esté torcido ese paciente, que no le llegue oxígeno a las capas musculares de la víscera. Eso nos condiciona también dolor, es una oclusión intestinal, en lo cual pues ya vamos a enfocarlo, vamos a pedir los estudios pertinentes. Otra importante, que bueno, esa es una urgencia como tal, que es la ruptura visceral, una ruptura de hígado por trauma, una ruptura de colon, por algún divertículo, pues bueno, una ruptura de un vaso, igual por trauma abdominal. Todo esto debemos enfocarlo y la mejor manera es interrogando por qué llegó, tuvo alguna causa traumática, tiene alguna causa metabólica, y eso nos va a determinar qué es lo que continúa o qué es lo que sigue o qué es lo que le voy a pedir a ese paciente. Otra, trastornos vasculares. ¿Cuáles pueden ser los trastornos vasculares que se me ocurren ahorita? Un aneurisma, eso puede ser una bomba de tiempo. En determinado momento ese paciente puede estar sano y salvo, sentado con nosotros, convertirse en una bomba de tiempo y estarse muriendo en 2 segundos si se truena un aneurisma. Otra, pues un paciente que empezó con un dolor insidioso, de repente se convirtió en un dolor muy fuerte. Entonces podríamos estar pensando en que está haciendo una isquemia mesentérica. Posteriormente, ok, ya que estamos, trastornos vasculares, trastornos retroperitoneales, pues que haya algún problema, alguna tumoración retroperitoneal. ¿Cuáles son los órganos retroperitoneales? Tenemos una porción de los riñones que nos puedan estar condicionando. Y otros importantes que podemos determinar desde que vemos llegar al paciente,
dolores de la pared abdominal, hace un rato les comentaba, algún padecimiento que tenga sobre la piel el paciente, un herpes zóster que le esté condicionando dolor, que sea un dolor referido hacia el abdomen y él crea que le está atacando algo dentro de su abdomen y como tal es algo referido, o algún dolor neurogénico como lo hemos visto. Otros son los dolores referidos, ya lo comentamos, lo vuelvo a repetir, dolores torácicos, una cardiopatía isquémica, un infarto, una angina, en la cual a lo mejor no hay un dolor como tal torácico, pero condiciona un dolor epigástrico que está ocasionado, ¿por qué? Porque está sufriendo el corazón. Otra, pues un dolor pleurítico, les podría decir, un dolor pleurítico, a lo mejor ahorita algo muy así, es que está condicionando mucho la consulta, es el COVID. ¿Qué pasa con el COVID? Aquí me voy a agarrar un ejemplo. Es un paciente que llega y acude a la consulta porque en determinado momento le duele el pecho y se le va hacia el abdomen y no aguanta el dolor de abdomen y aquí siente que abajo de la costilla le está doliendo a cada ratito. Eso es algo muy común. Un paciente a lo mejor que tuvo neumonía, que tuvo alguna situación torácica y que le condicionó cierta inflamación, ya sea pulmonar o pleurítica, es a lo que le llamamos el dolor pleurítico, puede condicionar y hacernos pensar en un dolor abdominal y no ser un dolor abdominal, simplemente ser un dolor pleurítico que no tiene ninguna otra circunstancia ni nada que ver con un abdomen. Ese fue un ejemplo. Ahorita que estamos en épocas de COVID. Otra, pues un dolor genital. ¿Qué pasa con los pacientes? A lo mejor un paciente que tiene un dolor en genitales, una orquitis o simplemente un cólico renal, vamos a poner ese ejemplo ahora. El cólico renal es un paciente que inicia y es de inicio súbito, empieza con dolor a nivel de la fosa, del flanco, lo exploramos, le preguntamos bien adecuadamente, dolor que es de inicio súbito, con irradiación hacia el abdomen, de ahí se va hacia el testículo, nos dice que también le duele la pierna, entonces nos hace pensar en 1,000 cosas. A lo mejor ya por la anamnesis que hicimos, por las preguntas y todo, si tenemos suspicacia, si tenemos a lo mejor la valentía y todo de decir, es esto, ya podemos determinarlo. Pero vamos, ese es un cólico renal, ¿por qué? Por todo lo que ya pregunté en determinado momento. Todo eso nos puede originar dudas. Y más, me dice, me duele la pierna, me puede ir a un montón de cosas, ¿no? Una radiculopatía, alguna otra situación, y eso estar condicionando ese dolor. Entonces, tenemos que tener muchísimo suspicacia para saber qué está pasando con ese paciente. Y otro, pues un dolor de columna. ¿Qué pasa con un dolor de columna? En un paciente anciano, en un paciente joven, a lo mejor que tuvo algún trauma, o en un paciente anciano porque ya están desgastados sus cuerpos vertebrales, eso condiciona un pellizcamiento en las vértebras. Ese pellizcamiento hace que el nervio condicione dolor y es un dolor referido, es un dolor que inicia a lo mejor en la espalda, pero que siempre lo trae en el abdomen. Y podemos saber que un paciente que tiene una radiculopatía, dependiendo del nivel en el cual esté pellizcado o esté presionado ese nervio, pues le puede condicionar estreñimiento, dolor, ardor. Entonces debemos ser muy suspicaces y saber de qué se está tratando. Posterior a esto, tenemos las causas metabólicas, ya lo comentamos nuevamente. Tóxicas, un paciente que a lo mejor se intoxicó con cierta sustancia o que utiliza cocaína. La cocaína puede ser una sustancia que nos puede condicionar, por decirlo así, un vasoespasmo, y ese vasoespasmo condicionar que no le esté llegando el aporte de oxígeno como tal, puede ser a nivel cardíaco, puede ser a nivel intestinal, y condicionar que ese paciente esté con dolor abdominal. O a lo mejor por la ingestión también de alcohol, de otras sustancias, puede estar condicionando una úlcera gástrica o alguna otra situación que nos esté condicionando ese dolor. Neurogénico, ya lo dijimos, al igual un paciente que tiene padecimientos de columna, padecimientos de radiculopatía, padecimientos de los nervios, todo esto puede condicionar dolor abdominal. Igual algo que no pusimos aquí, también es algo creo que muy importante, las causas psicológicas. Un paciente con ansiedad, que tenga problemas, con depresión, a lo mejor una manera de canalizar y de ver y de referir su situación y su problema es a nivel abdominal. Y eso nos puede condicionar a lo mejor un colon irritable que esté condicionando dolor. Para esto ya hay estudios complementarios en los cuales podemos demostrar y decir, este paciente en determinado momento no tiene ninguna causa como tal que nos condicione ahorita un abdomen quirúrgico o una urgencia y lo podemos tratar. Infecciosas, ya lo dijimos,
pues gastroenteritis, abscesos hepáticos, abscesos renales. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a llegar a esto? Lo vuelvo a repetir, jamás me cansaré y espero que quede en su mente de todos ustedes. Fiebre, paciente que tiene antecedentes de una infección en cualquier parte de su cuerpo y posteriormente condicionó dolor abdominal, todo esto debemos de pensarlo y saberlo para poder pensar más allá. Si no lo pensamos, ¿qué pasa con nosotros? Si no lo pienso, jamás lo diagnostico. Si no lo sé, jamás llego a ello. Eso es algo común y normal, pero no debe de pasar. O sea, nosotros debemos de tener un enfoque para poder llegar siempre a un diagnóstico certero y si no, estar enfocados y ya tener el camino listo para quien va a llegar y abordar y dar la resolución final. Y otro, pues farmacológico, es lo mismo que les comentaba ahorita acá arriba. Hay fármacos los cuales pueden condicionar irritación, pueden condicionar problemas abdominales. Algo muy común, a lo mejor es quien toma de manera recurrente AINES, naproxen, diclofenaco. ¿Por qué? Porque tienen dolores muy recurrentes, pues nos condiciona una gastritis, una perforación, una úlcera, medicamentos a lo mejor que sean cardíacos o que sean para otro tipo de situaciones que pueden condicionar un poco de vasoespasmo, también pueden condicionar dolor abdominal. Todo esto, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues es difícil. No les voy a decir, ay, sí, si son ustedes los mejores para dolor abdominal, van a preguntar esto y esto les va a dar el diagnóstico. No, no lo es así. A veces nos tenemos que apoyar como tal en estudios complementarios para poder determinarlo. Ok, bien, pues vamos. Esto es como tal dolor abdominal de una manera muy generalizada, de una manera muy simple. A lo mejor tal vez lo vemos y decimos, esto me lo sé, esto ya lo he hecho, pero muchas veces lo obviamos. Al ser algo tan sencillo, obviamos este tipo de situaciones y decimos, eso siempre lo hago, ok, así los quiero ver siempre haciendo lo mismo y repitiéndolo. La mejor manera, el mejor estudiante, el mejor médico es el que practica, el que lo hace, el que lo lleva a cabo, el que lo lleva a la práctica. Si tú no lo llevas a la práctica, si crees saberlo todo, si crees en determinado momento tenerlo en mente, a veces lo obviamos. Nosotros como adscritos, como encargados de algún servicio, como encargados de una consulta simplemente, de que estás sentado detrás de un escritorio, creemos que tenemos el poder y que eso nos va a dar la valentía y la sabiduría para poder llegar y decir que lo que nosotros decimos, eso es lo correcto. Muchas veces no lo es. Al igual debemos de tener limitantes. ¿Cuáles son las limitantes? Si no puedo, si no creo, si no lo entiendo, si no llego, paso la batuta. Paso la batuta, no a alguien que sepa, sino a un servicio adecuado en el cual nos puedan determinar y evitar que ese paciente se complique, que llegue a otra situación o simplemente incluso hasta la muerte. Y recuerden algo muy importante, como nos dijeron, y que lo juramos en un principio, aquí es hacer el menor daño del que ya está hecho. Agradecemos la excelente participación del Dr. Jorge Valadez. Si te han gustado nuestros videos, no olvides darnos like. Si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, suscríbete y dale click a la campanita. Síguenos.